Es obligación del Estado colombiano garantizar el acceso a Internet como núcleo esencial para la educación. Aunque el problema de la brecha digital se hizo especialmente visible con la pandemia, lo cierto es que el acceso a Internet en Colombia nunca ha sido universal. En 2019, alrededor del 50% de los hogares más pobres tenían acceso a Internet, mientras el 90% de los hogares más ricos disponían de este servicio. Con la llegada del COVID-19 en el año 2020, se puso en evidencia la gran brecha digital que tiene Colombia en este momento para enfrentarla. El Internet ha dejado de ser un lujo para convertirse en una necesidad básica. Sin él, cada vez es más difícil gozar de derechos como la información, la libertad de expresión, la educación o el empleo. Por eso, la desigualdad en el acceso a Internet y las tecnologías digitales no es un problema menor, menos desde que la pandemia virtualizó al mundo. Un derecho que se vio altamente afectado fue la educación. Las comunidades menos favorecidas del país sufrieron de la ausencia del Estado, quien, en el momento de la emergencia sanitaria, no contaba con infraestructura ni herramientas para garantizar la educación. La Corte Constitucional, a través de la sentencia T30 del año 2020, sentó jurisprudencia sobre la importancia que tiene el acceso a Internet para garantizar un derecho fundamental como lo es la educación. Aquí le contamos un poco qué dijo la Corte Constitucional. Hechos. El 20 de junio del 2017, Diana Marcela Ocampo Villegas, Gladys Elena Morales, Luz Nélida Morales Ríos, Ana Liner Mosquera y Lady Juliana Henao interpusieron una acción de tutela contra la Secretaría de Educación Departamental de Antioquia y la Secretaría Municipal de Jericó, actuando en representación de sus respectivos hijos, quienes son estudiantes de la Escuela Institución Educativa Normal Superior, sede SER. En su criterio, la suspensión injustificada del servicio de Internet del que venían disfrutando los menores estudiantes de la institución educativa. Durante el año 2015, la Escuela Institución Educativa Normal Superior, sede SER, ubicada en la vereda La Leona, municipio de Jericó, Antioquia, prestaba el servicio de conexión a Internet a la comunidad educativa, que se podía usar por medio de 10 computadores del plantel educativo. Las accionantes manifestaron que, el 16 de noviembre del año 2016, el Internet fue suspendido sin medir explicación alguna, de manera que, desde entonces los estudiantes y los docentes no han podido acceder a dicho servicio. El 20 de junio de 2017, el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Jericó, Antioquia, admitió la acción de tutela. El 5 de julio del 2017, el mismo juzgado negó la protección de los derechos fundamentales a la educación, al libre desarrollo de la personalidad, a la dignidad humana y al mínimo vital. Consideró que si bien el acceso a Internet es una herramienta importante, no se trata de un derecho fundamental ni de un suministro que se encuentre constituido como obligación expresa a cargo de las instituciones accionadas. El 10 de julio del 2017, Diana Marcela Ocampo Villegas y Ana Liner Mosquera Córdoba impugnaron la sentencia de primera instancia, con base en los siguientes argumentos. Primero, insistieron que el servicio de Internet es esencial para la educación de calidad. Al respecto, afirmaron que dice que en ninguna parte la ley obliga a prestar un servicio de Internet a los estudiantes, pero la ley tampoco dice que hay que suministrar servicios de energía y acueducto en las instituciones educativas, pero debe hacerlo. Por eso esos servicios hacen parte de una garantía de un servicio educativo completo y eficaz. El 19 de agosto del 2017, la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia confirmó la decisión del juez de primera instancia. Consideró que si bien ya no se presta el servicio de Internet, el plantel educativo cuenta con una biblioteca como medio de investigación y aprendizaje. Problema jurídico. Vulneran los entes territoriales el derecho a la educación al dejar de destinar recursos para garantizar el servicio de Internet en una escuela rural que ofrece educación gratuita y cuyo método de enseñanza es la escuela nueva, bajo el argumento que la decisión estuvo fundada en, primero, la reducción sostenible de recursos girados por el Ministerio de Educación. 2. Que no se trata de un servicio indispensable para la garantía del derecho a la educación. Y 3.
a que la destinación de los recursos debe realizarse con base al orden de prioridades establecido en la Ley 715 del 2001 en su artículo 15. Para resolver este problema jurídico, la Corte Constitucional abordó 2 puntos. Primero, se establecerá el alcance del derecho fundamental a la educación de los menores de edad que estudian en escuelas rurales. 2. Se analizará si la falta de prestación de servicios de Internet vulneró dicha garantía fundamental, al haber desconocido la prohibición de adoptar medidas regresivas sin una justificación constitucionalmente razonable. Por último, se presentará una síntesis de las decisiones adoptadas para cada uno de los expedientes. La Corte Constitucional estableció que los estudiantes de la Escuela Institución Educativa Normal Superior CDCER, ubicada en la vereda La Leona, Jericó, Antioquia, tienen el derecho fundamental a la educación. También que le corresponde a la familia, la sociedad y el Estado velar por la garantía efectiva del mismo, en los términos establecidos en el artículo 44 de la Constitución. También estableció que el Internet es un servicio público que, prestado en una institución educativa rural y en el contexto de una sociedad de la información, permite alcanzar de los fines de la educación enunciados en la Constitución, en su artículo 67 y en la Ley 115 de 1994, artículo 5. Por ejemplo, el fomento de la investigación, el acceso a la ciencia y a la tecnología, el fortalecimiento del avance científico y tecnológico, a la formación de la práctica del trabajo mediante los conocimientos técnicos y las habilidades. Es decir, que el servicio de Internet puede ser un medio para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos como la educación. Ello explica por qué la Gobernación de Antioquia haya decidido en un principio destinar recursos públicos para el pago del mismo en una institución educativa. Esa decisión administrativa estuvo fundada, sin lugar a dudas, en el objetivo de ir mejorando las condiciones mediante las que se materializa este derecho. En otras palabras, se consideró su valor de herramienta pedagógica. Se trata de una medida acorde con el estándar general de progresividad consagrado en el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La Corte Constitucional concluyó que el derecho a la educación de los estudiantes se vulneró con ocasión de la suspensión del acceso al servicio de Internet. Lo anterior teniendo en cuenta las siguientes circunstancias. Primero, en el 2015 y 2016, el Departamento de Antioquia destinó recursos para garantizar el acceso al servicio de Internet en diferentes escuelas rurales, entre ellas la institución educativa La Leona. Es decir que esta actuación estuvo guiada por el principio de progresividad con el que se debe garantizar la faceta prestacional del derecho a la educación. Segundo, la sostenible reducción de recursos girados por parte del Ministerio de Educación al Departamento de Antioquia llevó a que este ente territorial reduciera el número de instituciones educativas en las que se prestara dicho servicio. Además, el artículo 15 de la Ley 715 del 2001 establece el orden de prioridades con base en el cual deben destinarse los recursos de la educación. Y en estas disposiciones no se prevé de manera expresa que el acceso al servicio de Internet sea indispensable. Teniendo en cuenta las consideraciones previas, la Corte Constitucional ordenó a la Gobernación de Antioquia que, en el término de 30 días una vez notificada la sentencia, adopte las medidas de compensación adecuadas y necesarias para mitigar, en la medida de lo posible, el impacto de la falta de prestación del servicio de Internet en la Escuela Institución Educativa Normal Superior CDCER, ubicada en la vereda La Leona, municipio de Jericó, Antioquia. Además, solicitó a MINTIC y al Ministerio de Educación para que se desarrolle de sus competencias constitucionales y legales, especialmente las previstas en la Ley 1341 del 2009 y la Ley 1978 del 2019, que se comuniquen con la Gobernación de Antioquia para colaborarle armónicamente a proteger el derecho tutelado.
Se trata de una oportunidad para promover programas que aseguren el goce efectivo del derecho a la educación de los niños y niñas en medio de la sociedad de la información y que puedan ser replicables en otras regiones en condiciones similares a la analizada en el presente caso. A través de la Ley 2108 del año 2021, el Estado colombiano estableció que el servicio o el acceso a Internet debe ser un servicio público, esencial y universal. Esperemos que la Corte Constitucional siga sentando precedentes jurisprudenciales tan importantes como el de la sentencia T30 del año 2020, que abren el camino para seguir hablando del acceso a Internet y las brechas digitales que aún enfrenta Colombia. El Ministerio de las Telecomunicaciones y de la Información en el año 2021 se vio enfrentado a un aparatoso escándalo. Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal por el contrato otorgado por el Ministerio de las TICs para proveer de Internet a las escuelas rurales. Escándalo, corrupción y politiquería. Para el 27 de noviembre del año 2020 estaba citada la adjudicación de la operación de los 10.000 sitios que, en línea con la lógica de las necesidades, serían instalados en escuelas públicas y las comunidades más aledañas con este proyecto. Proyecto el cual el gobierno nacional denominó la conectividad rural más grande de la historia del país. 7.000 puntos digitales que tenían como objetivo principal conectar a las zonas más alejadas del país se vio opacado por un acto de corrupción, donde se estaría estimando que se perdieron 70.000 millones de pesos en un consorcio llamado Centros Poblados. Pasaron 6 meses y para mediados de junio del año 2021 estalló el escándalo. Según varias revelaciones periodísticas, el avance de obra no se estaba cumpliendo. Para el 30 de abril no se había instalado ni un solo punto de los puntos digitales de los 750 que deberían estar listos en igual número de escuelas. Y para sumar esto, permitió que Paola Herrera, periodista de la W Radio, revelara también que el contrato valorado en 1.07 billones había sido adjudicado usando garantías bancarias falsas. Y una adicional, el gobierno ya le había girado 70.000 millones al consorcio llamado Centros Poblados. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en un nuevo capítulo. Recuerden, el buen derecho es el que se entiende.